nombre es Franklin. Yo le voy a dar una breve explicación sobre la pena como consecuencia del delito. La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuestos conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales al culpable de la infracción penal. Con relación a las condiciones objetivas de punibilidad, podemos decir que estas existen cuando aparece un autor material del hecho. Es decir, existen una relación directa e indirecta entre los hechos y los resultados, que puede ser por lesión o muerte. Que haya un elemento que pueda ser arma, cuchillo, palo. Pero en los casos de acción típica, estas condiciones impiden la punibilidad hasta que se verifique. Con respecto a las excusas absolutorias o las causas de impunibilidad, se puede decir que las mismas son las circunstancias personales que impiden la aplicación de la sanción. Para culminar este punto, diré que la pena, como consecuencia del delito, existe la ausencia de penalidad. Cuando una persona comete un delito por alguna de las formas establecidas por la ley, esta no cumple la sanción. Ahora les hablaré de las causas generales de atenuación de pena, que son las causas que dan lugar a la reducción de la pena, que se clasifican en específicas o determinadas, que son las según el artículo 74 del Código Penal venezolano, que establecía la reducción de la pena, y la indefinida o indeterminada, que establece la reducción de la pena por un buen comportamiento del reo antes de cometer el delito, en condición de la femenina, por alteraciones, menopausia, menstruación, gestación y posparto, por pobreza y por el consentimiento de la víctima. En cuanto a las enfermedades mentales insuficientes, tenemos las alucinaciones, es decir, oímos voces o vemos fantasmas. Los delirios, que realizan actos ridículos. Ilusiones, se confunden personas y objetos con otras cosas. La perturbación mental por embriaguez es cuando la persona se encuentra en un estado mental a causa de la ebriedad, que compromete gravemente la conciencia y la libertad de los actos del sujeto. Entre las causas de agravación de la pena podemos citar las consagradas en el artículo 77 del Código Penal venezolano, y la reincidencia, que es cuando una persona comete un delito y es sentenciada por ella y vuelve a cometer otro delito. Artículos 100, 101 y 102 del Código Penal venezolano. Concurso real del delito: cuando dos o más actos se violan
varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición de la ley penal. Y el concurso ideal del delito, que se da cuando con un mismo acto se violan varias disposiciones de la ley penal. Penología. Se entendió a la ciencia penal que se encarga de aplicar y ejecutar las penas al delincuente. Las ciencias de ejecución son arquitectura penitenciaria, que es la construcción de los locales donde va a estar el privado de libertad, y higiene penitenciario. Consiste en asegurar la salud física y mental de los penados. Sexología penitenciaria es regular y dirigir la satisfacción sexual de los reclusos. La pena se clasifica en penas corporales. Se priva de la libertad al sujeto. Penas no corporales, que impiden la pérdida de derechos o pago pecuniario. Las penas principales son aquellas a las que se someten los penados, y penas accesorias que provienen de los principales. Eso es todo, muchas gracias.